Estamos comenzando aquí este pequeño videíto. Bueno, ya que hace mucho no armábamos ningún video para el canal. Y bueno, un poco era para explicar este trabajo en el cual he estado abocado en los últimos meses, ya que bueno, me encuentro trabajando en el archivo histórico de la provincia y como buen amante del deporte y del básquetbol en particular, quería armar un video explicando sobre una lista que armé utilizando principalmente la hemeroteca del archivo histórico, y tiene que ver con los campeones de básquetbol del torneo local de La Rioja. Estamos hablando del torneo de la capital de La Rioja, que obviamente es el torneo con mayor trayectoria, mayor importancia y mayor prestigio de la provincia de La Rioja en cuanto al básquetbol se refiere. Y un poco era tratar de abordar la lista de todos los campeones, de todos los clubes campeones a lo largo de todos los años que se realizó este torneo. Bueno, aquí hago una aclaración, en realidad no es todos los años, pero por lo menos desde 1960 hasta hoy tenemos una lista completa, debido a que en ese periodo tenemos la colección completa de los periódicos, lo cual, bueno, nos proporcionaba unas fuentes acordes para poder armar un listado desde ese año hasta hoy con total, digamos, concordancia con los hechos en cuanto a los campeones, ¿no? Un poco para armar esta lista, como digo, partió de una incertidumbre personal muy grande, y otra es que no se llevaba un registro a nivel periodístico ni a nivel dirigencial de los títulos y de las rachas campeonas, ni cuántos títulos tenía cada club en el torneo local de La Rioja, por lo cual, bueno, decidí abocarme a investigar y a poder sistematizar ese listado de campeones, comenzando desde los campeones más actuales y yendo ya a los periódicos hasta llegar hacia 1960. Bueno, me aboqué este par de meses a poder incurrir en esta investigación. Antes de los años 60, obviamente, hay una especie de vacío documental muy importante, ya que los periódicos se encuentran incompletos, por lo cual hay muchos campeones que no los podemos corroborar, pero bueno, eso sería para una investigación un poco más a fondo, ya incurriendo quizás a archivos personales, a entrevistas de algunas personas que pueden haber vivido, y bueno, lo cual va a complejizar un poco mucho más la investigación. Por eso decidimos abordar la investigación principalmente desde los años 60 en adelante, ¿no? Un poco para dar un contexto a lo que es el básquetbol aquí en La Rioja. Hay que decir que el básquetbol en La Rioja, quizás a nivel nacional principalmente, es conocido por dos razones. Una fue que aquí en La Rioja hizo su debut como profesional en la Liga Nacional Emanuel David Ginóbili, Manu Ginóbili, ¿no? El basquetbolista más importante que ha tenido la Argentina, y quizá el más importante también que ha tenido Latinoamérica, ¿no? Múltiples veces campeón de NBA, campeón olímpico, ¿no? Bueno, y toda la trayectoria que ha tenido el Manu Ginóbili, ¿no? Y otras razones fue quizás la importante participación que ha tenido el Andino Sport Club en la Liga Nacional, principalmente en los años 90, los años quizás de oro de la Liga Nacional, en el cual, bueno, La Rioja tuvo este equipo importante, justamente el equipo que debutó Ginóbili, y jugaron otras grandes figuras después del básquetbol local, como, bueno, Gabriel Riofrío, Gabriel Díaz, Roque Fernández, Hernán Hasen, entre tantas figuras que han pasado justamente por el Andino Sport Club durante sus 9 años en la Liga Nacional, ¿sí? Bueno, un poco quizás ese es lo que se conoce a grandes rasgos del básquetbol de La Rioja a nivel nacional, pero La Rioja también tiene, por ejemplo, un campeón del mundo en el Campeonato Mundial de 1950, que fue organizado justamente aquí en nuestro país. La Rioja tuvo un integrante en ese plantel, que fue Pedro Bustos, que se consagró, como digo, campeón con la selección argentina, y que tuvo una carrera también destacada después en los torneos en Córdoba, provincia donde se va a radicar, jugando justamente para Atenas de Córdoba. Todo esto, ¿no?, en un periodo pre-Liga Nacional, ¿no?, estamos hablando. En cuanto ya a la cuestión del básquetbol puntual en La Rioja,
Hay que decir que, bueno, según algunos datos que brinda el profesor Viñas en su libro sobre el básquetbol riojano, él da a cuenta que el básquet aquí en La Rioja llegó aproximadamente hacia 1925, donde se fundó el primer club. Y bueno, 3 años después se crea la Federación del Básquetbol Riojano en 1928. Después, cuando hacemos un seguimiento en los periódicos de 1930, ya se puede llevar un registro de los torneos que se venían jugando aquí, pero bueno, muchas veces en la cuestión periodística no se llegaba a cubrir cómo se definían los torneos, pero ya tenemos por lo menos registros o la cobertura periodística de que se estaban jugando torneos aquí en La Rioja aproximadamente de principios de la década del 30, ¿no? Así que tenemos ese periodo que va desde 1930 hasta 1959, que muchas hipótesis nos dan que quizá los primeros clubes que hayan dominado en ese periodo fueron el club, como digo, colegial, que nombré en su primer momento, el club riojano, el club independiente, y posiblemente también se habla de alguna racha en algunos años del club Güemes. Quizá hayan sido los clubes dominadores. También se puede nombrar el club El Chacho, que después con los años se va a transformar en el actual club Facundo. Quizás fueron los 4 o 5 clubes que hayan podido dominar durante esas décadas, lo cual, bueno, como digo, no está registrado en la lista de campeones que armé yo. Tan solo coloqué a 2 campeones que justamente tienen que ver con el club riojano, y bueno, un campeón más también, que fue el club Belgrano, que es el club o el campeón que tengo registro más antiguo, ¿no? Que tiene que ver, desde 1938, en un match final, así lo dice el diario, en una final que se definió contra el club riojano. Tenemos ahí al club Belgrano como el campeón más añejo que por lo menos pude encontrar yo a priori en los diarios que pude, bueno, consultar en el archivo, ¿no? Como digo, la lista va completa desde 1960 a hoy. Y bueno, un poco para comenzar hablando de esta lista, y como dije en un principio, la principal razón que la armé era porque no se llevaba un registro de los campeones, no se llevaba un registro de las rachas ganadoras, no se llevaba un registro de la totalidad de títulos de cada club. Siempre había, bueno, recuerdos vagos en la memoria oral y algunos que otros recuerdos en alguna cuestión periodística, pero bueno, nadie, ningún club, ningún dirigente, ningún periodista llevaba el registro y la sistematización de los clubes campeones del básquetbol riojano. Empezando la década del 60, tenemos principalmente como gran animador al club riojano, ¿no? Que va a ganar 5 títulos en esa década y va a ser obviamente el gran dominador de esa década, teniendo como quizás a una de las principales figuras, uno de los jugadores más reconocidos de esa década y quizás de toda la historia del básquetbol de La Rioja, que fue el Chano Salazar, ¿no? Fue 5 veces campeón con Riojano, el club riojano, en los años 60. Bueno, y tenemos también ahí en esa década el que se podría decir el primer título, entre comillas, del club independiente, y 3 títulos también del club Facundo, que bueno, va a inaugurar aquí un poco una supremacía en el básquetbol local que bueno, se va a extender a lo largo del tiempo, ¿no? Serían los 3 clubes principales que dominan el panorama en la década de los 60. Bueno, cuando ya entramos a la década del 70, aquí va a haber un club totalmente dominante en esta década. Podemos llamar que fue la etapa dorada, que va a ser el club independiente, ¿no? Los pirulos, como le dicen, va a ser el total dominador de esta década, adjudicándose 8 de los 10 títulos de esa década. Los otros 2 títulos se lo van a repartir entre el club Facundo y el club Amancay, que en 1977 se va a consagrar por primera vez en su historia, también como con el Chano Salazar como jugador, en ese momento ya de 38 años, y también haciendo su papel de técnico, no era jugador técnico, y bueno, con otras figuras como Vergara y Carlos Giampieri, ¿no? Se va a consagrar el club Amancay por primera vez campeón en ese año, en 1977.
Y bueno, el resto de la década, como digo, lo va a dominar principalmente el club Independiente, con destacadas figuras del ámbito local, ¿no? Como fue la generación esta de los hermanos Aredes. Eran 3 hermanos que jugaban justamente en Independiente: Pedro Aredes y Diego Aredes como principales referentes, y también otros jugadores destacados, como por ejemplo como Mario Carrión, y un equipo, bueno, muy sólido en ese momento, como digo, adjudicándose 8 títulos en esa década, lo cual le permitía también constantemente participar en el campeonato de campeones del básquetbol, que justamente reunía a los campeones de cada provincia en un torneo que se realizaba, digamos, de manera anual. Podemos decir un torneo casi previo a lo que después va a ser la Liga Nacional. Como digo, esta década del 70 va a ser prácticamente el gran dominador el club Independiente, ¿sí? Bueno, ya en la década de los 80 vamos a tener principalmente a 2 grandes animadores, que van a ser el Club Facundo, quien se va a adjudicar los 5 primeros títulos de la década, principalmente referenciados en una figura importante del básquetbol riojano, principalmente en los años 70 y en los años 80, que sería Gerardo el Trucha Mercado, un jugador, bueno, bastante potente, bastante físico, gran reboteador para la época, y bueno, va a ser el líder de este Facundo, dominante principal de la primera parte, digamos, de la década de los 80, y después en la segunda mitad de esa década, como digo, el otro dominador principal va a ser el club Banco Rioja, quien se va a adjudicar 3 campeonatos en esa parte, en la dirección técnica de Carlos Giampieri, y bueno, con figuras ya bastante importantes, bastante descollantes para lo que el torneo local y la historia del básquetbol riojano se refiere, principalmente, bueno, con la figura de Enrique Picana Rodríguez, quizá el goleador más prolífico que ha tenido la historia del básquetbol riojano. Bueno, un jugador que podía anotar quizás sin despeinarse en un mes, en 3 partidos seguidos podía anotar 50 puntos como si nada, lo cual, bueno, eso lo podemos seguir aquí en los registros periodísticos, y bueno, podemos dar cabal acierto, digamos, que era un jugador muy prolífico en cuanto a la anotación. Después tenemos también la gran participación y obviamente destacada figura de el norteamericano Ronnie Young, también una figura descollante en el Banco Rioja de esos años. Bueno, un extranjero que, bueno, vino, se radicó ya en la provincia de La Rioja y desarrolló prácticamente ya toda su vida hasta su fallecimiento aquí en nuestra provincia. Y otros grandes jugadores como Richard Torres, que había venido de Santa Fe, José Pepillo Cejas, o bueno, Gareca también. Bueno, un plantel de Banco Rioja que estaba nutrido con quizás las principales figuras del básquetbol local, y que también hizo historia ya en un periodo del básquetbol en el cual, una vez desarrollada y creada la Liga Nacional hacia 1984, obviamente se crearon las categorías de ascenso para llegar a jugar la Liga. Y bueno, Banco Rioja también se destacó en esas categorías, principalmente en la Liga C y en la Liga B, que eran las 2 ligas que se jugaban antes de la Liga Nacional para poder acceder justamente a la máxima categoría, y tuvo Banco Rioja en esos años también una notable participación. Pero bueno, eso ya sería para un video aparte, porque bueno, acá nos queremos abocar a lo que es el torneo local. Otros 2 títulos de esa década se los va a adjudicar el club riojano. Como digo, el club riojano había tenido su década de oro, llamemos, hacia los años 60, y en esta década, ya en los años 80, se va a adjudicar el título de 1985 y el título de 1987, ¿no? Teniendo en ese palmarés 2 títulos en 3 años, ¿no? Así que, bueno, como digo, los años 80 van a ser las figuras descollantes de Gerardo el Trucha Mercado en el Club Facundo, y la figura de Enrique Picana Rodríguez en el Club Banco Rioja, y bueno, el extranjero, el norteamericano Ronnie Young también del Club Banco Rioja. Ya cuando entramos a los años 90, una de las, quizás de las décadas más importantes de la historia del básquetbol argentino, principalmente por el gran nivel que pudo acontecer en la Liga Nacional
de básquetbol, teniendo notables figuras y siendo un poco en esa década, la década en la cual se desarrollaron muchas de las grandes figuras del básquetbol argentino que después se van a consagrar años después campeones olímpicos en el 2004. En cuanto a lo que respecta el torneo local de La Rioja, en esa década justamente va a surgir los cimientos del club Andino Sport Club, que después va a llegar obviamente a jugar la Liga Nacional, principalmente desde la dirigencia de Ítalo Palazzi, y obviamente ahí otra vez se repiten algunos nombres descollantes de la década de los 80, como Enrique Picana Rodríguez, Randy Jam, Walter Fuentes. Van a ser figuras de este andino que va a ser el principal club dominador de esta década, adjudicándose 4 campeonatos, 3 de ellos consecutivos. Y después tenemos también a principios de esa década un bicampeonato del Club Facundo, otra vez repitiendo o estando presente siempre en todas las décadas prácticamente, con algún que otro título, con el bicampeonato del año 1990 y 1991, referenciados principalmente en la figura de Carlos Ortiz y con uno de los técnicos más importantes que tuvo también el básquetbol riojano, como es Roberto El Hueva Gaetán, que va a adjudicarse esos 2 títulos con el Club Facundo y va a agregar un título más también con el Club Andino, ¿no? Después vamos a tener un bicampeonato también del Club riojano en el año 1996 y 1997. En la dirección técnica de Raúl Luna Argüello, un doble bicampeonato ahí del Club riojano. Y también en esa década vamos a tener 2 títulos del Club Independiente. En 1992 también con la figura de Enrique Picana Rodríguez, también vistiendo la camiseta pirula. Y en 1998 referenciados principalmente en la figura del Yankee Vergara, y también siendo partícipes de ese título el Roddy Jam también, ¿no? En ese año van a ser esos 2 títulos también que se van a adjudicar en los años 90 el Club Independiente, ¿no? Ya cuando estamos entrando, ¿no?, a este siglo, vamos a tener principalmente 2 clubes que van a dominar prácticamente estos 25 años que llevamos, siendo ellos el Club Facundo y el Club Amancay. Y vamos a tener en este caso los últimos 2 títulos también del Club Independiente en el año 2000 y el último título del Club Riojano en el año 2001. A partir de ahí tenemos esta dinastía que se crea en el Club Amancay, que solamente hasta ese momento había conseguido un título en 1977, como había referenciado anteriormente. Había ganado un solo título en toda su historia, y a partir de aquí, desde la gestión y la dirigencia de la familia de Marco, especialmente del principal dirigente, que va a ser Andrés de Marco, el Club Amancay, digamos, con un apoyo financiero privado, va a poder empezar a armar planteles muy importantes, muy destacados para lo que el medio local se refiere, y adjudicándose un tricampeonato entre el año 2002 y el año 2004, un tricampeonato del Club Amancay, con grandes figuras, como Germán Vega, Diego Vega, Richard Herrera, la verdad, varios equipazos en ese periodo. Y la racha de ese primer tricampeonato la va a cortar el Club Facundo en el año 2005, y a partir de ahí el Club Facundo va a tener la racha ganadora más importante de la historia del torneo local, con 10 títulos consecutivos, ¿no? Entre el año 2005 entre el año 2005 hasta el año 2014, el Club Facundo va a tener esa racha de 10 títulos consecutivos, ¿no? Con planteles plagados de figuras en esos años, ¿no? Equipos, integrados por jugadores quizás que habían jugado en la Liga Nacional en su momento, como Martín Vaquero, como Gustavo Oroná, grandes jugadores del medio local, como Rodrigo El Tori Fuente, Fabricio Gauna, David Vera Martínez. Hay muchísimos jugadores que en esa década van a ser, al Club Facundo el más ganador
de la historia del básquetbol local, el Chuni Cufré, uno de los ídolos más importantes que ha tenido el Club Caudillo. Y bueno, el Club Facundo va a dominar totalmente esa década, adjudicándose 10 campeonatos. Y después el primer club que va a romper esa racha en el año 2015 va a ser el Club San Martín, el club que anteriormente se llamaba Club Juventud, a partir, bueno, de la dirigencia y la dirección técnica, también otra vez de Enrique Picana Rodríguez, va a romper esa racha de títulos consecutivos del club Facundo, y se va a adjudicar el título del año 2015, ¿no? Después, en el año 2016 volvemos a tener un campeonato del Club Amancay en el año 2016, y en el 2017 vuelve a repetir el Club San Martín, continuando, ¿no?, con la dirigencia de Enrique Picana Rodríguez, y bueno, con figuras en ese momento como Mariano Gervasio, Mateo Rodríguez, Francisco Quintero, que bueno, van a dar al Club San Martín los 2 primeros títulos de su historia, y como digo, colocándose ya en la lista de los campeones del básquetbol local, ¿no? Y a partir ya desde el año 2018 tenemos un dominio total y una supremacía total del Club Amancay, ya en este caso dirigida principalmente por Gabriel De Marco, el hijo de Andrés De Marco, el dirigente que comenzó un poco la gestión en el Club Amancay. Y bueno, llevamos hasta el día de hoy 7 o 8 títulos consecutivos del Club Amancay, como digo, desde el año 2018 a este año 2025. Bueno, con este breve video un poco era hablar, ¿no?, de esta etapa de los campeones del básquetbol local de La Rioja, de la capital riojana, un poco circunscribiendo a lo que es el torneo local. Como digo, esta lista la armé para poder tener un registro mejor sobre las rachas ganadoras, sobre la cantidad de títulos, sobre los años que cada club pudo conseguir el campeonato, que yo creo que es hasta ahora el torneo más importante, ¿no?, que se juega en la provincia, ya que es el que cuenta con mayor tradición, mayor número de partidos, mayor competitividad. Si bien después se han creado otros tipos de torneos que quizás permitían acceder a campeonatos nacionales, como quizás los torneos prefederales, los torneos provinciales que se jugaban con los campeones de otros departamentos de la provincia. Pero bueno, yo creo que el torneo local, a medida que han pasado los años, y ha sido el torneo, digamos, de mayor tradición, de mayor competitividad, y donde ha jugado la mayoría de las figuras y de la mayoría de los clubes, obviamente, de la capital riojana. Y bueno, acá un poco ya para repasar el total de los títulos, tenemos a tope al Club Facundo con 21 títulos. En segundo lugar tenemos al Club Independiente con 14 títulos. Después tenemos un tercer lugar compartido entre el Club Riojano y el Club Amancay con 12 títulos cada uno. Después tenemos al Club Andino con 4 títulos, los 4 títulos logrados, como digo, en la década del 90. Tenemos 3 títulos del Banco Rioja de los años 80 y 2 títulos del Club San Martín conseguidos en este siglo. Y bueno, al final tenemos ahí en la lista al Club Belgrano con un solo título. Como digo, este es el primer campeón del cual por lo menos yo hasta el momento he encontrado registro en los periódicos. Así que bueno, un poco quería armar este breve video, que en realidad de breve ya no tiene nada, porque la idea era armar un video de 10 minutos, bueno, pero un poco era muy extenso contar 50, 60 años de historia de básquetbol local, así que trate de hacerlo lo más acotado posible. Así que bueno, espero que les haya gustado, así que aquí les dejo este video.